Literatura del siglo XVIII. Características literarias. El panorama literario de México durante el siglo XVIII presenta las siguientes características. Precedencia del estilo barroco hasta los bien entrados del siglo XVIII. Se encuentran las obras menores que se observan de los defectos del sexo del barroquismo. A partir de la segunda mitad del siglo inicia el humanismo jesuita, integrado básicamente por los historiadores científicos y poetas educados de tradición grecolatina y empeñados en la búsqueda de identificación nacional por medio del espíritu ilustrado. Predominó la prosa y los géneros didácticos sobre la poesía. En 1700 muere el escritor Carlos Sigüenza en la Ciudad de México, científico, historiador literario novohispano contemporáneo de Newton. Mientras tanto comienza la Gran Guerra del Norte de Europa. En 1713 el escritor de comedia Eusebio Vela publica las siguientes obras: El apostolado de las Indias y Martirio de un cacique, donde le elogia de Hernán Cortés y Santiago Apóstol a las finales de Francisco y se exhibe como patriotismo. Mientras tanto se promulga la ley sálica, prohíbe el acceso de las mujeres al trono español. En 1719 el escritor de comedia Eusebio Vela escribe la obra llamada La pérdida española por una mujer, en la que aborda los temas del último de los godos, Rodrigo Citaba, tanto la batalla de Hish entre las fuerzas realistas británicas y de los rebeldes jacobitas apoyados por los nacionalistas. En 1723, el escritor de comedia Eusebio Vela escribe la obra llamada Si el amor excede al arte, ni el amor ni el arte a la procedencia, donde se abordan los temas Telemaco de la isla de Tlapic. En Cuba se realiza el primer congreso del país de la Tarifa General de Precios de Medicina. En 1727 nace el poeta amante de la sabiduría llamado Diego José Abad, teólogo poética, escritor mexicano, hijo del español peninsular Pedro Abad y Teresa Sánchez, escritor de filosofía del Colegio de Sac en la Ciudad de México. Mientras tanto, el príncipe Jorge de Gales proclama al rey José XI en Gran Bretaña. En 1731 nace el escritor Rafael Ladívar, que inició la formación académica a sus 11 años en el Colegio Mayor Universitario de San Borja, en la misma ciudad de su nacimiento, que en el tiempo era seminario de jesuita. En 1774 escribió el Real Fortificación de la Universidad de Carlos. En 1731, mientras en el mundo, en Pekín, China, se registra un terremoto que deja más de 100.000 víctimas. En 1739 nace el escritor Francisco Javier Alegre, que fue un historiador, geógrafo, traductor, creador de las obras de gran interés sobre diversos temas. Mientras tanto, en la Guerra de las Orejas entre Gran Bretaña y España, en 1752 el escritor Francisco Teresa de Mier dio a conocer sus obras Teatro Crítico Universal, donde aborda los problemas relacionados con la ciencia realística de la época. Mientras tanto, las fuerzas del barroco españolas derrotan a las británicas y toman Menorca. En 1753 el escritor de teatro Ramón Cruz Cano comenzó escribiendo tragedias neoclásicas, rechazando el teatro desarreglado que refería a la gente. En 1723, mientras que Carlos Linneo publicó de Sapiosum, que fue la primera clasificación de plantas. En 1755 el escritor Juan José Eugeria publicó la obra de historiografía literaria mexicana, la Biblioteca de México, iniciada en 1735. Es fruto de una fuerte reacción contra el descontento que había en España para dar a reconocer la literatura en América. Mientras tanto, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, en George Washington tomó mando las tropas sublevadas contra Inglaterra. En 1773 muere el escritor Servando Teresa de Mier. Mientras tanto se firmó el Tratado de París, que compone el fin de guerras de los 7 años. Francia pierde sus colonias en Norteamérica. En 1764 nace el poeta Manuel Martínez de Navarrete, ingresó al orden de franciscanas, donde se amplió los estudios de latinidad emprendiendo anteriormente. Mientras tanto se coloca la primera piedra del Palacio Real en Madrid. En 1767 el poeta Diego José Abad publica la obra de Deo de Queo Homine Heroica. Mientras tanto se dio la expulsación de los jesuitas en el territorio de los españoles. En 1774 el escritor de Juan Meléndez Velázquez publicó sus obras Batilo, nombre que se utilizó el poeta como seudónimo en el logo, poeta que tipo moroso puesto en la boca de los pastores, las enamoradas anacróticas de los versos de amor. Mientras tanto se reúne en Filadelfia el primer Congreso Continental de las Colonias Estadounidenses. En 1776 nace el escritor poeta José Joaquín Fernández Lizaldi en la Ciudad de México, el gran iniciador de la novela americana. En 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos de América
dando la aprobación de las delegaciones de las 13 colonias británicas, el Congreso Continental de Filadelfia. En 1777, el escritor Nicholas Boyd también fue un autor de una versión de verso latinoamericano guiada Homero titulada Homere allí. Mientras tanto, se firmó el primer tratado de San Ildefonso entre España y Portugal sobre los límites en América medieval. En 1782, el escritor Rafael Ladivar publicó el libro Rusticano Mexicano por los Campos de México en latín, al igual del origen fúnebre. Mientras tanto, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la aldea de Rome, Virginia, se incendió por el bombardeo armado de británica capitanizada por Benedict Arbor. En 1782, el escritor Rafael Ladivar publicó la segunda edición de Rústica Mexicana. En 1782, mientras tanto, Carlos III de España recuperó Menorca a manos de los ingleses. En 1785, Félix María Samaniego publica sus obras Fábulas Morales. En 1785, Carlos III en España publica los nuevos modelos del pabellón nacional. En 1787 muere el gran poeta Francisco Javiera. Mientras tanto, se ratifica la Constitución de los Estados Unidos. En 1788 muere el gran poeta lírico Francisco Javier Alegre. Mientras tanto, en Georgia se ratifica la Constitución de los Estados Unidos de América y se convierte en el cuarto estado de la Unión. En 1789, Tomás Irene, poeta, utilizó sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario, publicadas en sus obras Hacer que hacemos, La liberanía, El señorito mimado. Mientras tanto, en Nueva York, el Congreso de la Confederación en su 10ª reunión declara la Constitución de los Estados Unidos el 25 de marzo. En 1793, el escritor de teatro Leonardo Fernández de Martí también escribió la Comedia Nueva, donde se burla de los poetas e insultos. Mientras tanto, la Confederación Alemana declara la guerra a Francia. En 1794, el escritor Gaspar Melchor publica sus obras Inconformes, Expedientes de la Ley Agraria y El Castillo de Belín. Mientras tanto, el gobierno revolucionario francés abolió la esclavitud. En 1798, el escritor de teatro Leonardo Fernández Marín, uno de los temas más tratados, que son los matrimonios sin convivencia. Mientras tanto, se dio la proclamación de la República